5 veces al día, una quinta parte de la población mundial se pone de rodillas para orar cara a la Meca. Voy en busca de los musulmanes y su forma de expresar su fe en el arte y la arquitectura. Capítulo 4. Islam. Mi viaje empieza entre un pueblo que fue pagano, igual que lo fue el de Mahoma, antes de convertirse al islamismo. Un pueblo que levantó la mezquita más extraordinaria del mundo como legado de su nueva fe. Para hallarlos he venido hasta la ciudad de Jenneh, en Malí, África Occidental. Malí, encrucijada entre la jungla sur y el desierto del norte, prosperó mientras las grandes caravanas transitaban por las rutas comerciales. La ciudad de Jenneh, la más antigua conocida del África subsahariana, fue el centro de la vida comercial de Malí. En el año 1240, Malí se convirtió al islamismo y necesitó una mezquita. ¿Qué forma se le puede dar aquí a una mezquita? ¿Y qué utilizar como material de construcción en un lugar donde no hay ladrillos, ni piedras grandes, ni mortero? Se inspiraron en sus propias casas y, por supuesto, no había escasez alguna de barro. La gente acostumbraba a hacer sus casas con banco, barro mezclado con cascarilla de arroz para ligarlo, igual que los egipcios mezclaron barro con paja para construir las pirámides. Y con esos ladrillos de barro, los habitantes de Jenneh construyeron el mayor edificio de adobe del mundo. La mezquita actual se construyó en un solo año, entre 1906 y 1907, y es una obra arquitectónica excepcional. No se permite la entrada a los no musulmanes a esta mezquita, así que respetamos la tradición del lugar. Los cimientos constan de una plataforma elevada de ladrillos de barro secado al sol, unidos con mortero de barro. Las paredes miden de 40 a 60 centímetros de grosor para sostener el gran peso, pero también para mantener fresco el interior. Durante el día se calientan gradualmente desde el exterior y poco a poco pierden el calor durante la noche, manteniendo el interior de la mezquita fresco durante todo el día. Pero la genialidad de los arquitectos y albañiles no terminó ahí. Estas vigas de madera de palma que sobresalen de las paredes tienen varios fines. Debido a que la mezquita necesita reformas cada primavera después de las lluvias, las vigas sirven como andamio permanente, pero también permiten la dilatación y contracción que ocurre cada 24 horas con el calor del día y el frío nocturno. Y todavía hay más. 3 torres ascienden 11 metros desde el tejado. Cada aguja está coronada por un huevo de avestruz, símbolo de pureza y fertilidad y adorno corriente en las iglesias, templos y mezquitas de toda África Occidental. Durante generaciones, Jenneh fue centro de aprendizaje y peregrinación islámicos. Los estudiantes y peregrinos acudían aquí desde toda África Occidental. Y entonces, la caravana fue reemplazada por la carabela,
Los barcos de vela sustituyeron al barco del desierto, y al no tener litoral, Malí entró en declive. La mezquita de Jenneh resiste. Es una obra de arquitectura creada con los materiales y la estética del pueblo de Jenneh. Predica, ordenó el arcángel al profeta Mahoma en el siglo VI, y sus discípulos obedecieron. Debemos seguir la marea del islamismo en su camino de propagación hacia el subcontinente indio. Delhi fue la ciudad que se resistió a morir. Arrasada por invasores mongoles, turcos y musulmanes, resurgió una y otra vez de sus cenizas. La ciudad actual es la octava que se ubica en este lugar. Cada uno de los invasores dejó su huella en el estilo arquitectónico de Delhi, pero fueron los emperadores mogules de los siglos XV y XVII los que trajeron un periodo de paz y creatividad arquitectónica. La mezquita de Jama Masjid, la mayor de la India, fue la última gran obra arquitectónica de Shah Jahan. Los primeros emperadores mogules construyeron edificios cuadrados y masculinos en arenisca roja de la zona y moderado uso de aditamentos de mármol. Esta mezquita lleva esos rasgos a un plano totalmente diferente. Ubicada en un afloramiento de roca natural, su construcción necesitó 5.000 obreros y 6 años. Como todas las mezquitas, en el centro de este santuario está el Mihrab, la hornacina que marca la dirección de la Meca. La Meca es el centro del islamismo. Según cuenta la leyenda, Abraham construyó un templo allí al único Dios, y fue en la Meca donde el profeta Mahoma dictó el Corán, las enseñanzas del Islam que Alá le había revelado. En el patio caben 20.000 personas y tiene un estanque central para que los fieles pudieran purificarse antes de la oración. Y desde esta plataforma, el imán, el jefe espiritual, llamaba a los fieles a la oración. Aquí rezaban, no para que se les concediera alguna gracia, sino para agradecer el favor ya concedido por el Dios que les amaba. La congregación era tan nutrida que un segundo imán tenía que repetir las palabras y gestos del principal celebrante desde esta plataforma antes de la era de los altavoces. Pero es en la cúpula y minaretes a 41 metros de altura sobre la nave de oración donde vemos la influencia artística de Shah Jahan. Es más profuso el empleo del mármol que en mezquitas anteriores y el resultado es increíble. Las cúpulas son más redondeadas, los minaretes más altos y prominentes y el estilo general es más suave y femenino. Es lo que esperaríamos de Shah Jahan, el hombre que construyó el gran monumento al amor, el Taj Mahal. Ya cuando Shah Jahan estaba proyectando estas cúpulas y minaretes en Delhi, el islamismo caminaba hacia Occidente, a un enfrentamiento con el cristianismo. Tenían mucho en común.
un solo Dios, creían en la oración y en el compromiso de amor hacia el prójimo. Pero el islamismo creía que el Corán, y no la Biblia, era la verdadera palabra de Dios. Aceptaban a Jesús como profeta, pero Mahoma era el profeta. ¿Qué pasó cuando estas dos religiones y su diferente arte y arquitectura chocaron? La historia tiende un puente sobre el Bósforo, en Estambul. Aquí es donde Europa se encuentra con Asia. En el año 660 a.C., esto era Bizancio. Cuando el Imperio Romano trasladó aquí su capital, en el 330 después de Cristo, se convirtió en Constantinopla. Antes de que Mehmed II estableciese aquí el Imperio Otomano en 1453, la ciudad ya se llamaba Estambul. Estambul se convirtió en la ciudad de los seguidores del profeta y en escaparate del arte y la arquitectura islámicos, cuyos mejores exponentes son la famosa Mezquita Azul y la Mezquita de Suleimán. Pero hemos venido hasta aquí por la Hagia Sofía. Los musulmanes llegaron aquí 550 años antes que nosotros, cuando tomaron Estambul, y transformaron la cristiana Santa Sofía en una mezquita. La Hagia Sofía data del año 537 después de Cristo y tiene más de 1400 años de antigüedad. Hoy es un museo. Aparte de reemplazar la cruz por la media luna y añadir los minaretes, dejaron el exterior prácticamente intacto. En el interior la historia es diferente. Las estatuas cristianas y los iconos bizantinos fueron destrozados o tapados para siempre. Toda representación con forma humana y también animal era considerada por los musulmanes como blasfema. El altar cristiano dejó paso al mobiliario musulmán. Las paredes y columnas se decoraron con los nombres de Alá y Mahoma en caracteres árabes y con los interminables y repetitivos motivos geométricos que ilustran el matrimonio entre el arte y las matemáticas en el mundo árabe. El púlpito del predicador cristiano se transformó en la plataforma de oración del imán de la mezquita. ¿Y qué pasó con la arquitectura? La gran cúpula de la Hagia Sofía flota como una ingrávida concha dorada a 56 metros sobre la nave. ¿Cómo se sostiene ahí? La respuesta está en las pechinas, una estructura cuadrada de 4 arcos amplios e iguales, enormes soportes que descansan sobre grandes pilares. En el este y oeste los arcos están reforzados por medias cúpulas, soportadas por cúpulas más pequeñas, creando todo el conjunto la gran cúpula. ¿Se trata de arquitectura cristiana o islámica? Apartemos las capas de ambas religiones y hallaremos debajo los fundamentos de la arquitectura básica romana.
Un pueblo del desierto no inicia un estilo arquitectónico, sino que perfecciona alguno existente. Hemos visto cómo adaptaron los musulmanes estilos y materiales allí donde se encontraban. Pero estaba emergiendo un particular estilo artístico y arquitectónico. Saldría por completo a la luz en la gran mezquita de Córdoba. Córdoba siempre fue codiciada por el conquistador. Los romanos la tomaron y los visigodos se la arrebataron. Pero en el siglo VIII llegaron los moros y empezó la Edad de Oro de Córdoba. En el año 795 el califa Abderramán I empezó a construir su mezquita. Pero sería más que un lugar de oración para los fieles de Córdoba, que ya tenían 3000 mezquitas en que elegir. Esta mezquita sería una manifestación política. Córdoba y desde luego toda España se estaban apartando de Oriente. Pero la unión entre el arte y la arquitectura hispano-musulmanes nos legaría un edificio de singular belleza. No es suficiente con mirar el exterior. Abderramán no debía de sentirse muy seguro de que sus hermanos orientales no vendrían de visita, así que construyó un fuerte militar asentado en el Guadalquivir. Solo después de traspasar el postigo de la leche, empezamos a captar la magnificencia de la mezquita de Córdoba. El patio de los Naranjos, este enorme atrio arbolado, es un oasis de verdor y tranquilidad, muy apreciados por los moradores del desierto. Dentro, los árboles se transforman en vistosas columnas de mármol que parecen extenderse hasta el infinito, coronadas por decorado mudéjar o de piedra labrada, que crean una atmósfera fresca, espaciosa y llena de luz. En el centro de la mezquita de Córdoba está el Mirab, el santuario que albergaba la alquibla, que indica la dirección de la Meca. La decoración del Mirab muestra que la influencia bizantina viajó desde Estambul con los musulmanes, y es la obra más importante de su clase que hay en España. De nuevo, estos mosaicos plasman el ataurique, filigranas vegetales en piedra típicas del arte hispano-musulmán. La influencia bizantina está por doquier, en los grandes arcos, los mosaicos, las tallas de mármol, las columnas de color y los capiteles dorados. Y arriba, en la cúpula, una enorme concha tallada en un solo bloque de piedra. Toda la magnificencia de la fantasía oriental está aquí presente. Y entonces, en 1236, la gran expansión del islamismo occidental quedó cortada por los ejércitos de Fernando III de Castilla y León y se retiró de España para siempre. Los conquistadores cristianos podrían haber destruido la mezquita como represalia, pero se contentaron con hacer reformas. Construyeron 52 capillas en la mezquita, una por cada semana del año. Y la capilla real, de hermoso mudéjar, reemplazó al Mirab como pieza central.
Las sillas de caoba del coro son obras maestras por sí solas, pero parecen flores desproporcionadas en contraste con los esbeltos tallos de las columnas y los arcos en forma de palmera que aún reflejan la magnificencia que tuvo la mezquita de Córdoba. ¿Y qué ocurre hoy cuando una quinta parte de la población mundial es seguidora del islamismo? Nos vamos de Córdoba, pero no hacia el este tras los musulmanes en retirada, sino hacia el oeste tras los pasos de Colón, en busca de la expresión artística y arquitectónica del islamismo. Mahoma creía que un musulmán podía orar en cualquier parte, y los musulmanes de Nueva York lo hicieron en parques públicos y locales privados hasta 1991, cuando los gobiernos de Kuwait, Libia y Arabia Saudí aportaron los fondos para construir la mezquita de Nueva York. Como hemos descubierto en todo el mundo, las mezquitas surgieron del arte y arquitectura locales. Y esta mezquita conjuga la arquitectura típica islámica con el moderno estilo de sus altísimos vecinos. Al contrario que la mezquita de Córdoba, aquí no hay bosque de columnas dentro, sino un sencillo espacio despejado. El espacio era una característica esencial de las mezquitas. Les daba aspecto de infinitud, en este caso subrayado por las paredes blancas y los amplios ventanales. Igual que en la Hagia Sofía de Estambul, esta mezquita tiene una cúpula central típica, pero carece del apoyo de medias cúpulas y su estructura general es geométricamente más rígida. También respecto a la iluminación guarda más similitud con la Hagia Sofía, ya que emplea la luz natural realzada por lámparas artificiales. Como siempre, no hay figuras ni decorados que distraigan la atención de Alá. La alquibla está señalada por un arco de oro cuadrado, dentro del cual hay arcos de cristal que disminuyen gradualmente de tamaño, llevando la vista en dirección a la Meca y la mente a la meditación en Alá. Pero esa era la función esencial de la mezquita y el reto del arquitecto y el artista: proporcionar un lugar de oración. Un lugar donde se pudiese dar gracias y meditar sobre los desafíos y dificultades que son parte de la vida cotidiana. Una meditación resumida y transmitida a todo el mundo en el Sadah. La ilaha illa Allah. No hay más Dios que Alá. La fuerza del islamismo reside en la sencillez de ese mensaje. Se reflejó en el diseño de sus mezquitas, donde nada se interpone y todo lleva a meditar sobre el Dios Alá.